Buenos días. Hoy les voy a hablar un poco de diseños experimentales y no experimentales. Soy Adriana Mora Poveda, estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y en este caso del curso de diseño de proyectos de investigación. Para empezar, les voy a mostrar una tabla de comparación entre diseños experimentales y no experimentales. Entonces, algunas de las características, por ejemplo, de los diseños experimentales es que se trabaja con grupos de sujetos distintos o trabajan también con grupos con los mismos sujetos, hay diseños factoriales. En los diseños experimentales está la manipulación, que es la intervención deliberada del investigador para provocar cambios en la variable dependiente, y también está la aleatorización, que es del mayor tamaño de los defectos frente a la equiparación. En cambio, en los diseños no experimentales, la mayoría de los estudios se basan en sucesos que ya ocurrieron. ¿Sí? Se analiza lo que ya ocurrió y se estudia lo que ya ocurrió y se analiza lo que puede pasar después. En este método no se realizan experimentos controlados por razones como la ética moral. Entonces no puede haber manipulación a diferencia de los diseños experimentales. En los diseños no experimentales no se crean muestras de estudios. Al contrario, las muestras o participantes ya existen y se desenvuelven en su medio. El investigador no interviene directamente en el entorno de la muestra. Y este método se estudia los fenómenos exactamente como ocurrieron, entonces por eso no puede haber manipulación. Las semejanzas entre los dos diseños es, por ejemplo, que ambos diseños tienen otro tipo de diseños dentro de ellos. Por ejemplo, los diseños experimentales, existen los experimentos puros y también los cuasi experimentos. En cambio que en los diseños no experimentales también se dividen esos tipos de diseños, pero se llama, por ejemplo, son los de investigación transversal. Dentro de eso están los descriptivos y los casuales, y también están los longitudinales, que dentro de eso está la tendencia, evolución grupal y de pan. Ambos tipos de diseños, experimentales o no experimentales, tienen validez interna. Ambos tienen como objetivo tener un resultado de lo que se está investigando. Ambos realizan análisis que se basa en un instrumento propio para indicar los resultados de la investigación. Pero se diferencian en muchas cosas. Por ejemplo, en los diseños experimentales se elimina el efecto de la variable perturbadoras o extrañas mediante el efecto de la aleatorización. El control y manipulación de las variables predictorias clasifican la dirección y naturaleza de la causa. La flexibilidad, eficiencia y simetría y manipulación estadística, y se diferencia en la imposibilidad de manipular algunas variables. No todas se pueden manipular. El diseño no experimental, en cambio, es muy flexible durante el proceso de investigación. Se conoce la causa, ¿sí? Por eso lo que ya se está estudiando, por lo que sucede el fenómeno, y se investiga el efecto que tiene. El investigador puede definir las características del grupo de estudio, y los grupos no son representativos de toda la población, pero el problema de este diseño es que puede presentarse errores en la metodología, lo que provoca sesgos. Bueno, ahora les voy a mostrar el diagrama de árbol de estos tipos de diseño. Entonces, dentro de los diseños de investigación, vamos a encontrar que existen dos tipos de diseño, que son los experimentales y no experimentales. Dentro de los diseños experimentales encontramos los pre-experimentos, los experimentos verdaderos o puros y los cuasi experimentos. Dentro de los diseños no experimentales vamos a encontrar dos tipos, los transversales, longitudinales,
de donde también se divide, por ejemplo, los transversales en descriptiva o casual, y los longitudinales se dividen en tendencia, evolución grupal y de panel. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo de cómo se puede utilizar, decidir qué tipo de diseño se puede utilizar. Por ejemplo, un investigador desea evaluar la relación entre la exposición a videos musicales con alto contenido sexual y la actitud hacia el sexo. El investigador nos pide que le ayudemos a construir un diseño experimental para analizar dicha relación y también un diseño transaccional correlacional. Entonces, ¿cómo serían ambos diseños? ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño transaccional correlacional? ¿Y por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Listo, entonces, ¿cómo serían ambos diseños? En el diseño experimental podríamos ayudarnos precisamente creando dos grupos, un grupo que sea experimental y otro grupo que sea de control. Con el grupo de control se va a exponer precisamente a videos musicales, los dos grupos van a exponerse a videos musicales, pero en el grupo de control estos musicales no van a tener contenido sexual. Mientras que en el grupo experimental los videos sí van a tener contenido sexual y luego se va a medir la actitud hacia el sexo en ambos grupos. En el diseño no experimental podría tomarse una muestra, un grupo aleatorio, y se compararía su actitud hacia el sexo con la frecuencia y el tipo de videos musicales que ellos ven. Las actividades que podríamos hacer puede ser, por ejemplo, basándonos en encuestas. ¿Qué actividades se desarrollarían en cada caso? Entonces, en el diseño experimental sería la exposición de videos, como mencionamos anteriormente, aplicación de encuestas, comparación entre los grupos y el análisis de los resultados. En cambio, que en el diseño experimental solo sería aplicación de encuestas y análisis de resultados. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambos diseños? Que en el diseño experimental se va a medir directamente la influencia en esos videos musicales que vieron sobre la variable actitud en el sexo. ¿Cómo se manipularía la variable contenido sexual en el experimento? Entonces, en el diseño experimental se evalúa de manera directa. En cambio, en el diseño no experimental no hay manipulación, por lo que mencionamos anteriormente en la tabla de comparación. No puede haber una manipulación, precisamente por ética y moral. ¿Cómo se inferiría la relación entre las variables en el diseño no experimental? A través de parámetros como la frecuencia. ¿Por qué las variables ya habrían ocurrido si se llevara a cabo? Como lo mencionamos al principio, en el diseño no experimental se mide la acción de la variable cuando ésta ya ha ocurrido. Entonces, la idea es eso, hacer el estudio de algo que ya pasó, cómo influye eso en el estudio. Muchas gracias.